Haribol, Hare Krishna. Reverencias a todos, toda gloria sea para Srila Prabhupada. Bueno, muchas gracias por estar. Estoy viendo porque está medio raro, lo veo muy ampliado. Bueno, se ve que es así. Nuevo sistema. Bueno, muchas gracias. Hare Krishna, buenas tardes a todos. Mi nombre es Keshava Rama Das y estoy transmitiendo para la página de ISKCON San Juan, el centro de prédica Nueva Jagannath Puri. Lucy, Hare Krishna. Hola Lucy, ¿cómo estás? Si alguien puede colocar si se ve y se escucha bien, porque está como raro. Las veces que, bueno, capaz que es nuevo en Facebook esto, se ve muy agrandado. Bueno, si pueden, Lucy, si puedes escribir si está saliendo bien. Bueno, antes de comenzar a hablar un poquito y de leer, ya que tenemos mucho para leer acerca de estos temas, quería agradecer muy especialmente a los devotos de San Juan, ISKCON San Juan, por esta posibilidad, muy especialmente a Inés, Soledad, Daniel, Lila, Goura y su esposo Goura, bueno, y a todos los devotos, puede que no me olvide de alguno, de alguien, por esta posibilidad de transmitir este conocimiento tan súper excelente. También, antes que me olvide, para Georgina, quien siempre está ahí tratando haciéndonos los flyers para las publicidades. Y bueno, entonces, como decía, mi nombre es Keshava Rama Das, estoy transmitiendo desde Mendoza para la página de ISKCON San Juan. Y bueno, vamos a tocar un tema, es un tema largo, porque hay mucho conocimiento real en las escrituras védicas. Este tema que se titula, esta clase, que se titula Espiritualidad y Política, buenísimo, muchas gracias Lucy, muchas gracias Lucy, querida Lucy. Bueno, este tema de la política y la espiritualidad, o sea, el título es Espiritualidad y Política, así como muy superficial tal vez el título, tal vez un poco impersonal, pero en realidad, o sea, podríamos ponerle otros nombres. Por ejemplo, podríamos haberle puesto espiritualidad y política. ¿Son compatibles? Entonces, bueno, vamos a hablar de todo eso, porque es un tema muy importante. Las dos cosas son extremadamente importantes. Pero para hablar de estos temas, de la política y de la espiritualidad, tenemos que entender muchas otras cosas. Por eso decimos que es un poco largo, tal vez. No es como en un programa de televisión de que a los participantes de un panel se les pide, yo me recuerdo hace muchísimos años, ahí veo que mi hermano también lo está viendo, Rama Dosudan, y nos recordábamos siempre con él de que había un programa, entre tantos que había, en el canal Infinito Creencias, en donde había un devoto argentino que participaba y distintos oradores, distintos líderes espirituales de distintas corrientes, judíos, rabinos, o sea, curas, sacerdotes, pastores, Haribol, Giri Govardhan y Akshay Baladeva, muchas gracias por estar. ¿Qué más? Agnósticos, científicos, materialistas, ¿no? De todo tipo de gente. Entonces, como que tenían poquito tiempo para hablar. Entonces, acá es un poco lo contrario, porque hay mucho para hablar. Quizás no para lo que yo pueda hablar o pueda decir, aunque también, ¿con quién hablábamos el otro día? Con una devota de otro lugar, de Mar del Plata, que me preguntaba algunas cosas, charlamos. Entonces yo le decía algo así bien simple, bien digamos de un refrán ordinario, ¿no? De la vida ordinaria. El diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? No es que yo sea un diablo, más o menos, un poco, pero bueno, eso quería decir, ¿no? Que uno tiene un tiempo en este mundo y ya pasó la mitad de la vida, ¿no? Por lo menos lo que se estipula. Y entonces uno ha visto muchas cosas. O sea, lo que quiero decir con esto es que de ordinario podríamos hablar muchas cosas, ¿no?
en cuanto a de la espiritualidad y de la política, sin tener en cuenta de lo que vamos a hablar ahora, que es de las Shastras Védicas, del proceso que nosotros seguimos. Por eso estamos transmitiendo para ISKCON San Juan. ISKCON es la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Krishna es un nombre de Dios, que lo fundó Srila Prabhupada, un gran santo, acharya, el máximo de todos los acharyas, que vino a América en los años 60 y fundó este movimiento ISKCON, ¿no? Luego se expandió por todo el mundo y ahora muy amablemente, Haribol, Prabhu, Akshay, muchas gracias, un placer que estés acá y se purifica todo iba a decir Zoom, el Facebook. Entonces Srila Prabhupada trajo un conocimiento muy científico y esto ya lo vamos a tocar un poquito después, ¿no? Pero por eso estoy diciendo que están las dos fases que uno puede, por la que uno puede hablar de estos temas. La fase de que uno tiene muchos años en la vida, lo cual da cierto conocimiento, con las caídas, con los golpes, con las que uno se levanta, y como esa canción de Ordinaria, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿no? Uno se cae y se levanta y vuelve a tropezar con lo mismo. Y eso está descrito completamente en la ciencia espiritual del Bhakti Yoga, que es lo que nosotros proponemos, en esta espiritualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta ciencia espiritual, en distintas escrituras, pero por lo menos en el Upadesamrita, una escritura que se titula El Néctar de la Instrucción, traducida del sánscrito al castellano, ahí se dice que hay distintos tipos de personas inteligentes. Una de ellas es la que le dicen robar es malo y va y no roba. Nunca roba porque sabe que lo van a castigar, porque es malo. Le dicen y ya lo aprende. O sea, no tropieza, tiene un cierto grado de inteligencia. Estamos hablando de la vida ordinaria, ¿no? Cómo las escrituras védicas nos detallan esto. Luego, el segundo tipo de persona inteligente es a la que le dicen robar es malo, pero en realidad tiene que ver que castiguen a las personas, que sufren mucho, cuando los arrestan o los llevan presos, la vida en la cárcel, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa persona recién ahí no roba. No es que porque le dicen ya la tendencia se le va, sino porque dicen, no, estoy viendo que van a castigar. El tercer tipo de inteligencia es la persona que le dicen robar es malo, pero no lo entiende, ve que están castigando a alguien, no lo entiende, y después lo castiga, roba, ¿no? Finalmente roba, lo castigan, y ahí deja de robar. O sea, bueno, una inteligencia no muy desarrollada porque tiene que vivirlo, ¿no? En este caso, ¿no? Y después la persona que ya no tiene el cuarto tipo de inteligencia es que aunque la castiguen sigue robando, ¿no? Bueno, pero no me quiero desviar. Entonces, como para empezar a hablar un poco de esto, y decía que es un tema largo, ¿puede ser largo o no? Vamos a ver de qué hacemos, ¿no? Yo quería cantar un poquito, perdón, hice una introducción, pero primero voy a cantar un poquito el Mahamantra Hare Krishna, que finalmente es el yagya para esta era del sacrificio máximo, más allá de toda la lectura y todo lo que se pueda hacer en cualquier proceso religioso. Por ejemplo, los cristianos dicen en el Padre Nuestro, los católicos, santificado sea tu nombre, y eso es lo que vamos a hacer ahora. El nombre de Dios son infinitos nombres, pero nosotros lo conocemos como Krishna, que significa la persona más atractiva de todas. Namah Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nishesha Sunyavadi Paschatya Tishat Harine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Bueno, bien, entonces, nuevamente agradecer a los devotos de San Juan, a Georgie también. Y lo que, bueno, entonces, como decíamos recién, que hicimos esta introducción, titulada, bueno, Espiritualidad y Política, ¿no? Entonces, bueno, lo que pensaba, lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer, es leer la definición de Google de espiritualidad y de política. A ver qué nos dice la IA, ¿no? Acerca de lo que es espiritualidad y acerca de lo que es política y cómo, desde nuestro punto de vista de conciencia de Krishna, de este conocimiento tan maravilloso que nos trajo Srila Prabhupada, que está en los Vedas y que es extremadamente científico, podemos tal vez hallar puntos comunes o no. Y bueno, y obviamente si quieren dejar comentarios o preguntas también pueden hacerlo. Bien, entonces, según Google, espiritual dice así: la espiritualidad es una dimensión humana profunda que se define como la conexión con uno mismo, con los demás y con algo más grande o trascendente. O sea, ahí mismo podríamos parar y explicarlo desde el punto de vista de la ciencia espiritual. Pero bueno, vamos a seguir. No depende de una religión formal, sino que busca dar sentido a la vida a través del amor, la paz interior y la compasión. Después dice, dimensiones de la espiritualidad. 1. Conexión interna, el autoconocimiento, la calma mental y la responsabilidad sobre las propias emociones. Otro punto, trascendencia. O sea, otra dimensión de la espiritualidad, ¿no? Otro punto, trascendencia. El sentido de formar parte del universo. O sea, ¿qué sentido tiene formar parte del universo? ¿No? La naturaleza o una fuerza superior. Leemos de corrido. El sentido de formar parte del universo, la naturaleza o una fuerza superior. Y el último punto, que después ya avanza más, pero vamos hasta ahí. Acción cotidiana. Tratar a las personas con empatía, respeto y honestidad en el día a día. Esa es la definición de espiritualidad que nos da Google. Entonces, así de una manera somera, ¿no? De una manera así como, no con tanto detalle, como para encauzarlo con lo que nosotros conocemos y que vamos a leer ahora a través de esta ciencia espiritual de la conciencia de Krishna, de los Vedas. Podríamos analizarlo así. La espiritualidad, volvemos a leer la traducción, es una dimensión humana profunda que se define como la conexión con uno mismo, con los demás y con algo más grande y trascendente. Por ejemplo, el Bhagavad Gita, que es este libro que se los recomendamos a todo el mundo, Bhagavad Gita o la canción del Supremo, que lo pueden conseguir, ¿no? Con los devotos de Krishna. Hay muchas ediciones del Bhagavad Gita. Nosotros aconsejamos la que estamos leyendo y analizando, y la que tiene mucha potencia, ¿no? Espiritual, es el de Srila Prabhupada, ¿no? Que se titula Tal como es. Bien, entonces, en base a lo que dice acá, acá en este libro es lo mismo, pero más completo. En el Bhagavad Gita se tratan 5 temas, ¿no? En donde acá se dice, por ejemplo, la conexión con uno mismo. Y en el Bhagavad Gita se dice que se estudia la jiva. La jiva es la entidad viviente, uno mismo, ¿no? Conocerse uno mismo, autoconocimiento, por acá dice el autoconocimiento, ¿no? Conocerse uno mismo. O sea, no uno mismo, uno se conoce a través de otros, ¿no? Me recuerdo mi maestro espiritual hacía un chiste y decía, nadie se puede conocer a uno mismo, o sea, uno solo, digamos, y mucho menos con un auto, o sea, dentro de un auto, ¿no? Un chiste que hizo él, ¿no? Así que no me peguen a mí. Pero autoconocimiento significa conocer quién soy en realidad, ¿no? Y hay un proceso para conocerse. Y la espiritualidad es lo que nos lleva a entender esto, ¿no? Por ejemplo, dentro de la espiritualidad, en nuestra ciencia espiritual de los Vedas, se dice que hay un aforismo védico, y se lo dice en sánscrito, Atato Brahma Jigyasa, que es lo mismo que está diciendo acá, ¿no? O sea, Atato Brahma Jigyasa significa que uno empieza a indagar a través de quién soy yo, por qué estoy aquí, de dónde vengo y a dónde voy.
Y se da a través de un estudio científico, espiritual, el tema de la reencarnación, ¿no? Cómo es que venimos a través de tantos ciclos de vida y nacimientos en esta samsara chakra, que es la rueda del nacimiento y morir, nacimientos y muertes. Entonces, pasamos, según los Vedas, por muchas especies de vida, y todo esto tiene un porqué, está completamente especificado y explicado en los Vedas, pero en otras formas de vida, que no son la forma humana, entonces, en otras formas de vida no se puede entender este Atato Brahma Jigyasa, empezar a indagar sobre la espiritualidad. Entonces, Atato Brahma Jigyasa significa que, como dice acá, ¿no? Es con uno mismo, como la conexión con uno mismo, está diciendo la definición de Google, la conexión con uno mismo. Entonces, yo empiezo a pensar como ser humano, antes no puedo, el animal no puede, la planta mucho menos, un microbio menos y cualquier otro tipo de existencia que no sea humana. Bueno, un fantasma, bueno, es un humano en realidad, ¿no? Pero un semidios no es humano, pero es superior todavía, ¿no? Tampoco puede pensar mucho, ¿no? Bueno, ese es otro tema, muy interesante. Bueno, entonces, como jivas, como almas que somos, empezamos a indagar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué vivo? ¿Por qué tengo que morir? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Bueno, eso es natural para el alma, no para el cuerpo. Pero para no extendernos más, acá está diciendo esto, ¿no? Uno mismo. Entonces dijimos que en el Bhagavad Gita, en esta ciencia espiritual, se tratan de 5 temas, ¿no? Que son la jiva o la entidad viviente, uno, como dice acá, uno mismo, ¿no? Acá dice, ¿no? Con algo, con lo demás. O sea, en el Bhagavad Gita ahí se explica como prakriti, o sea que otro tema del Bhagavad Gita es la naturaleza, el universo, ¿no? La jiva, que uno, como dice acá, uno mismo, con lo demás, o sea, el universo, prakriti, dice, con algo más grande o trascendente, hay estos 3 puntos. Eso más grande y trascendente es Dios, o sea, Bhagavan, ¿no? Entonces el Bhagavad Gita habla de 5 temas, acá en Google muestra 3 temas, ¿no? El Bhagavad Gita le suma Kala, el tiempo eterno, y el karma. ¿Qué tiene que ver con esto? Hare Krishna, Jai, Prabhu, todo el Jai, qué bueno, gracias Prabhu por estar. Gus, Sankirtan, muchas gracias. Jai, Haribol. Bueno, entonces dijimos, la definición que tiene Google de espiritualidad es esta, repetimos nuevamente. La espiritualidad es una dimensión humana, recién lo dijimos, ¿no? Atato Brahma Jigyasa, el humano puede pensar, no es una dimensión animal, que se define como la conexión con uno mismo, o sea, la autorrealización, entender esto que dijimos, de dónde vengo, de dónde voy, ¿no? Con los demás, o sea, con el universo, Prakriti, y con algo más grande o trascendente, Bhagavan, Dios, finalmente Dios. Bueno, muy interesante esto, dice, no depende de una religión formal. No depende de una religión formal. Krishna lo dice eso en el Bhagavad Gita, ¿no? ¿Cómo es que dice? Bueno, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas, no, perdón. Sarva dharman parityaya, bueno, es lo mismo, ¿no? Sarva dharman parityaya mamekam sharanam braja. Aham tvam sarva papebhyo, ¿no? Él dice, abandona todo tipo de religión y entrégate a mí. Eso es espiritualidad, ¿no? Abandona todo tipo de religión y entrégate a mí. Entonces, me recuerdo que Prabhupada, en muchas partes, muy especialmente en el Srimad Bhagavatam, lo he leído hace poquito, Prabhupada dice, porque uno puede decir, bueno, pero ¿cuál es uno pudiese pensar, Krishna dice, abandona todo tipo de religión y entrégate a mí, pero eso no sería una religión también. Krishna está diciendo de que no, o sea, de que sí. En realidad, religión significa religar, pero esa es la verdadera religión. Y uno puede decir, ustedes los Hare Krishna. No. El alma, la jiva, el alma espiritual que se entrega a Dios, nosotros le llamamos Krishna. Esa es la situación. Nosotros le llamamos Krishna. Y es científico y podemos estar, quizás no yo, ¿no? Pero se puede debatir y los devotos pueden explicar por muchos días, meses, años, infinito, acerca de por qué le llamamos Krishna, que es científico. Pero otras personas espiritualistas que se entregan a Dios y abandonan todo, como Krishna pide, le llaman de otra manera, con distintos nombres. Buda, Alá, Govinda, Keshava, Yahvé, Adonai, ¿no? Rama es un gran Krishna, todos son Krishna mismo. Entonces, Krishna dice, Sarva Dharman Parityaya, abandona todo tipo de religión y entrégate a mí,
Y eso, ahí lo podríamos encadenar con lo que vamos a leer después. Yo por lo que estoy viendo vamos a tener que hacer otras partes porque hay mucho para leer. Y es, como dice mi maestro espiritual, no hay ni un punto ni una coma siquiera de más en los Vedas. O sea que cada una de lo que vamos a leer, que hemos seleccionado, es extremadamente interesante. Porque es la esencia de la vida, es la esencia de obtener la vida eterna, la felicidad, de lo que está buscando todo el mundo. Pero por eso dijimos espiritualidad y política, porque lo estamos buscando en un lugar equivocado. Bien, seguimos. Entonces, no depende de una religión formal, dice Google. O sea, Krishna dice, abandona todo tipo de religión. Sino que busca dar sentido a la vida a través del amor, la paz interior y la compasión. Bueno, eso está detallado de vuelta en las escrituras, ¿no? Pero lo haríamos extremadamente largo, ¿no? No depende, sino que busca dar sentido a la vida, ¿no? Y siempre se da el ejemplo en los Vedas, de que muchos ejemplos, pero así como Jesucristo daba sus parábolas tan increíblemente fáciles de entender, acertadas y tan profundas, lo mismo los Vedas son un dechado de historias y de analogías, como por ejemplo acá se dice, sino de buscar dar sentido a la vida a través del amor, la paz interior y la compasión. El sentido de la vida que se dice acá se da en ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, como regar la raíz del árbol. Si uno no riega la raíz del árbol, el árbol se seca, por más que uno, por eso dice abandona, que no tiene que ver con una religión. En los tipos de religiones que no son, digamos, fidedignas, uno riega. Pero religión no nos estamos refiriendo desde el punto de vista dogmático, ¿no? De una iglesia, un templo, una mezquita. No, religión es lo que cada persona intenta. La religión de esta era, de Kali Yuga, por ejemplo, ¿cuál es? Ahamkara, yo soy Dios. La religión es que yo soy Dios y yo me tengo que adorar a mí, yo soy el mejor de todos. Eso se ve constantemente a cada segundo. Por ejemplo, hace una semana que pasó el Mundial, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo muy fuerte de cómo todo el mundo está detrás de eso. Después hay otras cosas que son más como las guerras, como, bueno, sí, ya vamos a hablar de política. Como todo el mundo, la religión es falsa, porque la religión está centrada en Dios, y es lo que quería decir recién. La verdadera religión, dice Prabhupada, es la que en donde uno sigue las leyes que Dios impartió. Entonces, Prabhupada, muy interesantemente, nuestro acharya, de donde sacamos todo este conocimiento, él vino a este continente a traer este conocimiento antiquísimo que venía, si bien venía de India, es un conocimiento eterno, Nitya Yauvana, siempre fresco. Entonces, él vino con este objetivo que estamos hablando acá, muy misericordiosamente nos trajo esto y podemos hablarlo de esta manera. Él vino a mostrar esto, la ciencia espiritual. Él dijo, yo no vine para que los cristianos dejen su religión o su forma de adorar a Dios o relacionarse con Dios, sino que lo hagan bien, que entiendan que hay que hacerlo bien, ¿no? Y, por ejemplo, cumpliendo los mandamientos. Y así, él decía, yo no vine a transformar a ningún cristiano en hindú o a ningún judío y así, ¿no? A la ciencia de los Vedas, no. Vine a que cada uno sea, y eso es científico, eso es abandonar todo tipo de religión y entregarse a Dios. Bien, entonces, bueno, entonces para terminar este ejemplo, regar la raíz del árbol es lo que va a hacer que el árbol crezca sano. Es como darle de comer al estómago, otro ejemplo que se da. O el tornillo en una máquina, ¿no? El tornillo de una máquina grande, qué sé yo, no sé qué podemos decir. Bueno, hablemos de una computadora, ¿no? Un microchip de una computadora puede que diga, no, yo no quiero estar acá metida, voy a salir y voy a hacer la mía. Y no pasa nada, ¿no? Para que funcione la máquina, es parte, ¿no? El tornillo es parte de la máquina, ¿no? Entonces, si uno le da de comer, los sentidos se rebelan y dicen, no, estamos cansados en las manos de traer los elementos, los vegetales, la comida para cocinar, y los ojos hay que mirar bien dónde va, el oído para hablar con las personas que nos comprar la comida o lo que sea que haya que hacer, ¿no? Los elementos para cocinar, ¿no? ¿Para qué? Para que el estómago disfrute, ¿no? Eso no puede ser. Vamos a hacer, me acuerdo Bhakti Sundar contaba una historia así chistosa, ¿no?
hicieron un meeting y dijimos, vamos a hacer una huelga. No le vamos a dar de comer más al estómago. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todos los sentidos se empezaron a sentir, y lo hicieron, ¿no? Lo hicieron por un tiempo, ¿no? Y siempre decimos lo mismo, ¿no? Si hacemos un ayuno intermitente, bueno, es por un tiempo y eso da fuerza, pero no mucho, o sea, ¿cuánto se puede estar, no? De ordinario, no hay yogis que lo hacen, ¿no? Bueno, pero también comen de una forma u otra. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que los sentidos se empezaron a sentir todos muy tristes, muy débiles, y dijeron, che, me parece que tenemos que darle de comer al estómago, porque él está haciendo el mejor trabajo, nutrirnos a todos. Y bueno, tuvieron que sufrir para entenderlo, ¿no? Un poco de hambre, ¿no? Debilidad. Bueno, entonces es lo mismo pasa con Dios, ¿no? Por eso Dios dice, abandona todo tipo y entrégate a mí. La verdadera religión, como dice Prabhupada, es cumplir con las órdenes que Dios nos da, en cualquier proceso espiritual, ¿no? Los cristianos tienen sus mandamientos, los judíos los suyos y así, ¿no? Bien, entonces, bueno, eso es como para hablar un poco de espiritualidad. Obviamente que es mucho más largo, el Bhagavad Gita nos presenta opciones extremadamente increíbles, pero ahora vamos a pasar, yo digo por el horario, vamos a pasar a leer lo que dice Google acerca de la política, ¿no? Y después ya vamos a leer las escrituras, por lo menos vamos a empezar a leerlo. Entonces, Google dice esto, ¿no? Política, definición de política. La política es la actividad humana orientada a la toma de decisiones en grupo, la gestión de los asuntos públicos y el ejercicio del poder para organizar la sociedad y resolver conflictos de intereses. O sea, está diciendo que conflictos va a haber, ¿no? Que hay conflictos, ¿no? La palabra viene del griego polis, que significa ciudad. O sea, es la organización de una ciudad, ¿no? Pero, bueno, entonces, una definición clásica. Aristóteles la definió como el arte de buscar el bien común y la convivencia justa en comunidad. ¡Wow! Digo wow, ¿no? Porque hay una pregunta flotando. Vamos a leer de vuelta lo que dice Aristóteles y queda una pregunta flotando ahí. Aristóteles la definió como el arte de buscar el bien común. El arte de buscar el bien común, ¿no? Y la convivencia justa en la comunidad. Bueno, entonces la pregunta, ¿cuál sería? ¿Eso está pasando? Y también podemos extender más la pregunta. ¿Eso ha pasado en algún momento? Bueno, alguien puede decirme que sí, pero ¿cuánto ha pasado? Personalmente, como dijimos al principio, ya tengo más de medio siglo y nunca lo vi. Nunca lo vi. Con esta definición, esta es una definición material, en realidad, ¿no? Definición moderna, dice Google. Definición moderna. Se entiende como la lucha por conquistar, mantener y administrar el poder público y los recursos del Estado. ¡Wow! Se entiende como la lucha por conquistar, mantener y administrar el poder público y los recursos del Estado. Ahí lo deja. Me imagino que es para lograr lo que decía Aristóteles, ¿no? Pero lo deja ahí. Con esto de conquistar me viene a la mente una... De la conquista. Una vez en un Vyasapuja, en el cumpleaños de un maestro espiritual aquí en Mendoza, Bhaktivinoda Swami Maharaj, un devoto hizo su ofrenda y contó, un devoto mayor, muy avanzado, él contó cuando se estaba uniendo al movimiento, ¿no? Entonces pudo hablar con este maestro espiritual, le hicieron pasar para hablar con este maestro espiritual y le dijo, bueno, le comentó quién era, lo que hacía, y él se iba como de mochilero, no sé si a Bariloche, a dónde se iba, ¿no? Entonces le dijo el devoto, bueno, Maharaj le dijo, bueno, vuelve cuando puedas, cuando quieras, acá estás invitado y ¿no? Y entonces él le dijo, bueno, me voy, después vuelvo, me voy a conquistar el mundo, le dijo el devoto. Parampadam se llama ese devoto. Y Maharaj, cuando contó que cuando Maharaj cuando el devoto estaba saliendo de la habitación, cuando él estaba saliendo de la habitación, Maharaj le dijo, primero conquista tu mente, ¿no?
es exactamente eso. Ahí en la política se habla mucho de conquistar, del bien público, pero en este mundo material y sin meternos en política, sin meternos en un gobierno, en otro gobierno, porque de esto, por eso decimos, es un tema muy largo, pero muy científico, en donde hay, por lo general, pero no, lo toco así solamente para empezar a leer, por lo general, bueno, acá para decirlo, por lo general los políticos usan sus armas para ese ego falso que decíamos recién, pero muy agrandado, ¿no? Ahamkara, yo lo hice, yo soy Dios, yo soy el mejor, ¿no? Pero cuando hay alguno que quiere hacer algo bueno, porque siempre hay alguno que quiere hacer algo bueno y que hace algo bueno, ¿no? Ya, por eso ese es un tema que después lo vamos a tocar más detalladamente, que quiere hacer algo bueno. Lo más graso, lo más grave, y lo más grave que lo vamos a hablar acá, no es que lo diga yo, lo vamos a leer, quiero decir. Lo más grave es que no saben cuál es el bien, ¿no? No saben cuál es el bien. Por ejemplo, supongamos, ¿no? Y todos van a saber de quién estoy, de qué estoy hablando, que hay algún país en donde había una violencia extrema, donde había miles y miles de asesinos sueltos. Había un ejemplo que vi una vez en donde estas personas le cobraban a las personas que trabajaban, ¿no? O sea, demonios, ¿no? Nada que ver con lo que se está proponiendo ahí en la política. Me acuerdo de un caso que decía que le iba era pariente de dos de estas bandas, no le quiso pagar y le cortaron literalmente las dos manos. Literalmente, estaba una abuelita sin las dos manos, ¿no? Bueno, entonces esta persona, este funcionario, este político, metió preso a todos ellos. ¿Y eso está mal? No, está muy bien, está excelente, obviamente que sí, porque eso es sentido común. Al principio empezamos diciendo de que el diablo sabe más por viejo que por diablo, entonces, y hay algo más todavía, hay cosas que son autoevidentes, ese es el sentido común que nos dota Krishna, ¿no? El sol es algo autoevidente, nadie puede decir que no existe. Entonces pensar en el bien y el mal, si no hay un estado de locura o de ya mucha contaminación, uno entiende que no está bien robar y sacarle el dinero a otro. Pero la mente tiene, por eso decimos que es bien largo, porque la mente tiene la tendencia, el ser humano, el alma encarnada en un cuerpo humano, tiene la tendencia, distintas tendencias nefastas, como a engañar a los demás y a engañarse uno mismo. Entonces uno dice, no, pero yo le tengo que sacar el dinero, bueno, sea lo que sea, es autoevidente que está mal. Entonces, volviendo al punto y para terminar esto, ¿no? Ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Yo me recuerdo haber visto videos en donde otras organizaciones así internacionales velan por los derechos de estas personas asesinas, ¿no? Velan por los derechos de estas personas asesinas. Entonces, esta persona, este político que hizo muy bien su trabajo, y todo esto estoy diciendo por el punto de que estos políticos no saben en el fondo. Si bien algo bueno pueden hacer algunos, pero no saben bien en el fondo. ¿Por qué? Y de acuerdo a la ciencia espiritual, no es algo que yo lo estoy inventando, sino en base a todo lo que vamos a leer después. Entonces, esta persona, este político, decía de que los lugares estos de derechos humanos se quejaban con este gobierno diciéndole que por qué, o sea, acerca de los derechos de los ladrones. Entonces este político decía, bueno, está bien, los ladrones tienen derechos, pero los derechos de la gente común, de la gente que no hizo nada, bueno, entonces a eso hasta ahí lo dejamos. Ahora metemos la ciencia espiritual nosotros. Y entonces lo que hay que decirle a los políticos, a los buenos y a los malos también, a los malos y a los buenos quiero decir, es decirle, ¿y los derechos de los animales? Y ahí entra la ciencia espiritual. Entonces, este mundo material es muy difícil de superar, porque es una cadena. Krishna dice en el Bhagavad Gita, capítulo 3, creo que texto 21, le dice a su amigo y discípulo después, Arjuna, las complejidades de la acción son muy difíciles de entender. Por eso yo te voy a explicar, dice Krishna, lo que es karma, akarma o bikarma, acción muy prohibida. Entonces, por un lado, y Prabhupada lo explica, no sé si en lo que voy a leer ahora o después, que por lo que veo lo vamos a leer otro día, Prabhupada dice que uno no puede querer apagar un fuego ardiente echándole combustible. Entonces, cuando un político quiere hacer algo bueno, está bien, pero tiene que hacer de raíz para que todos sean beneficiados. Porque ¿de qué sirve? Obviamente que está muy bien salvar el cuerpo de un ser humano, pero salvar el cuerpo de un animal también tiene su valor. O sea, también hay que hacerlo porque el animal
Es el mismo cuerpo que nosotros, solo que inferior. Eso es como, o sea, el animal no tiene este poder, como dijimos recién, de atato brahma jigyasa, de dedicarse a la espiritualidad. Pero nosotros sí tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a ser violentos? Porque nosotros, por este atato brahma jigyasa, por este indagar acerca de lo espiritual, entendemos de que no tenemos que quitarle la vida. En la ciencia espiritual se dice esto, se dicen muchas cosas, pero dos, por ejemplo. Una, alguien que quita la vida, o sea, alguien puede quitar la vida, pero tiene que poder dar la vida también. ¿Y alguien puede hacer eso? Nadie puede hacer eso, solamente Krishna, ¿no? Algún semidios, ¿no? O sea, hay pasatiempos, historias. Bueno, y lo otro que se estipula en las yastras, porque védicamente es muy científico, se dice que hay personas que nunca van a poder dejar de comer carne. Entonces, ¿se van al infierno de una? Bueno, sí, en un sentido sí, pero la posibilidad está para todos. Entonces, por eso, en esta ciencia espiritual se explica que ellos también pueden entender la ciencia espiritual. Y por eso hay mantras para poder comer animales. Y los mantras, ¿saben cómo son? Muy conocidos, ¿no? En donde la persona que quiera comer carne tiene que hacer un ritual para matar al animal. Y en ese ritual, entre tantas cosas horribles, ¿no? Obviamente, que no creo que no lo haga nadie, ¿no? Pero en los Vedas se estipula eso. Uno tiene que cantar un mantra en donde le dice al animal y le da permiso de que en la siguiente vida ocupe mi cuerpo, que va a tener la forma del animal, ¿no? Eso es científico, ¿no? Bueno, pero vamos a leer primero lo que quería leer acerca de lo que Prabhupada dice acerca de los políticos. Esto está en el capítulo 10 de la Bhagavad Gita, tal como es. Un solo pedacito voy a leer nada más, del capítulo 10, en donde Krishna habla de qué es conocimiento. Perdón, porque está... Bien. La inteligencia, el conocimiento, la ausencia de duda y engaño, la indulgencia, la veracidad, el control de los sentidos, el control de la mente, la felicidad, la aflicción, el nacimiento, la muerte, el temor, la valentía, la no violencia, la ecuanimidad, la satisfacción, la austeridad, la caridad, la fama y la infamia, todas estas diversas cualidades de los seres vivos solo son creadas por mí, dice Krishna. Entonces, cuando habla de ahimsa, de no violencia, ahimsa es conocido como no violencia, ¿no? Entonces, Krishna dice que todas estas cualidades son creadas por él. No hay nada que no sea creado por Krishna. Entonces, Prabhupada, cuando él da su explicación acerca de qué es ahimsa, de todo lo que leímos rápido recién, Prabhupada, en este significado, da un detalle de cada una de ellas. Entonces, Prabhupada dice, ahimsa, no violencia, significa que uno no debe hacer nada que ponga a otros en una situación de sufrimiento o confusión. Tengamos en la mente lo que dijimos recién, ¿no? De que no solo el ser humano, sino los animales, las plantas también, ¿no? Pero ese es otro tema, se lo vamos a tocar después. Entonces, no violencia significa que uno no debe hacer nada que ponga a otros en una situación de sufrimiento o confusión. Las actividades materiales que prometen los muchos políticos, sociólogos, filántropos, etc., no producen muy buenos resultados, ya que los políticos y filántropos no tienen una visión trascendental. Es lo que decíamos recién, ellos no saben qué es lo que realmente tiene valor. No tienen una visión trascendental. Ellos no saben qué es lo verdaderamente beneficioso para la sociedad humana. Ahimsa significa que la gente debe ser adiestrada, o sea, la no violencia, ¿no? Debe ser adiestrada de modo tal que se pueda lograr la plena utilización del cuerpo humano. Y eso es toda una ciencia. Esto que está diciendo acá, ahimsa significa, o sea, la no violencia, que la gente debe ser adiestrada de modo tal que se pueda lograr la plena utilización del cuerpo humano. La plena utilización del cuerpo humano. Hace rato que dijimos, Atato Brahma Jigyasa, cuerpo humano, no cuerpo animal. Si nosotros, ese cuerpo humano, como dice Prabhupada, porque los científicos, los filántropos, los políticos nos enseñan que tenemos que beber alcohol, que tenemos que fumar, que está todo bien con placer los sentidos, no lo estamos usando plenamente y nos trae problemas. Por eso Prabhupada lo está explicando acá en la ciencia espiritual, ¿no? El cuerpo humano es para la iluminación espiritual. Todos los cuerpos humanos, no algunos. No los que son, digamos,
los que tienen dinero, o los que tienen muy buena educación, o los que son muy bonitos, o los que tienen mucho poder. No, todos. El cuerpo humano es para la iluminación espiritual. Así que cualquier movimiento o cualesquiera comisiones que no fomenten ese fin, cometen un acto de violencia contra el cuerpo humano. Aquello que fomenta la felicidad espiritual futura de la generalidad de la gente se denomina no violencia. O sea, un concepto bastante distinto, ¿no? Bastante distinto a lo que tenemos entendido, ¿no? Por la cultura, por los samskaras, por las impresiones que traemos de muchas vidas, nos hacen creer que es blanco, pero es negro. Hablaba con mi hermano el otro día y le decía, basado en estos temas de la política, un poco hablando de este tema para ver acerca de qué hablar después, decíamos que en este mundo material y muy especialmente en este tema de la política, porque recién leímos en la introducción de lo que decía, recién estamos leyendo un poquito lo que dice Prabhupada, pero recién leímos lo que decía Google, ¿no? Acerca del bien común, la política, la equidad social, ¿verdad? Pero ellos no saben cómo hacerlo. Eso lo está diciendo muy claro Srila Prabhupada, muy claro lo está diciendo, ¿no? Y también recién citamos lo que dice Krishna, acerca de que abandona todo ese tipo de conocimiento y entrégate a mí, que este es el verdadero conocimiento. Y eso es un proceso, por eso recién dijimos que es largo para hablarlo, pero no hace falta que uno entienda y uno se rinda. ¿Cómo es que se llama? Saranagati, decía Bhaktivinoda Thakur, un gran acharya, ¿no? O entregarse a Krishna. ¿Y cómo se entrega uno? No hace falta nada más que tener el deseo. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, uno tiene que tomar primera iniciación, segunda iniciación, en nuestro proceso espiritual, en otros procesos serán otras cosas, si no, uno es mal visto. No, yo cuando era niño me enseñó mi madre a mí a rezar, ¿no? Y claro, después obviamente que hay distintos estudios de posgrado y distintas relaciones con Dios en donde Dios le pide a uno, porque Dios es una persona que se comunica con uno. Eso lo sabe todo el mundo. No es que solamente yo soy devoto a Hare Krishna, entonces sí o sí Krishna está conmigo. Tal vez Krishna está muy lejos, porque Krishna mismo en esta ciencia lo está diciendo. Tal vez está muy lejos de cuando nos creemos esos. Krishna dice en el Bhagavad Gita, aquí en el capítulo 15, Mata Smriti Jnana Apohanam Cha, ¿no? De mí provienen el conocimiento, el recuerdo y el olvido, ¿no? Y entonces él dice, si alguien me quiere recordar, yo estoy. Pero recordar en verdad, porque Krishna también dice, en esta ciencia espiritual, dice en el Bhagavad Gita, aquellos que me conocen en verdad están conmigo. En verdad, no los que creen que me conocen. Y para eso tenemos otra parte de la ciencia que habla de la mente, la inteligencia, y cómo nos puede engañar o no. La mente puede ser el peor de los enemigos o el mejor de los amigos. Bueno, pero para no irnos, hay otro texto también del Bhagavad Gita muy muy interesante que tiene que ver con esto de los políticos y la gran responsabilidad que tienen. Hasta ahora estuvimos hablando y espero que no se vaya, que no se me vaya de la cabeza, porque en los próximos encuentros vamos a tener ahora tenemos unos 15 minutos nada más. Los próximos encuentros vamos a seguir con esto para seguir hilvanando o encadenando y tratar de seguir la misma línea, ¿no? Hasta ahora dimos los conceptos que Google daba acertados, ¿verdad? Pero estamos hablando de una parte mucho más profunda que nos da la ciencia espiritual, ¿no? Entonces, decíamos que la política va a dar resultado, como dice Prabhupada, si los políticos saben qué es lo que tienen que hacer. Y por lo general, recién dijimos que no da mucho resultado. Este bien común, no da mucho resultado. Y no entramos en detalles horribles que quizás en otro momento mencionemos y que no hace falta que yo los mencione, ¿no? Pero, ¿y por qué pasa eso? Por la naturaleza humana. Atato Brahma Jigyasa. Si uno conoce la naturaleza humana, sabe que esto va a ser así. Entonces, no busca agua en el desierto. Prabhupada lo dice en partes que vamos a leer después. Prabhupada lo dice. Estamos buscando agua en el desierto. Los políticos lo saben también. Pero están muy cubiertos. Y eso también tiene que ver con karma. Porque alguien pudiese preguntar, ¿por qué tienen tanto poder si son tan malos? Bueno, se le está pagando lo que han acumulado en otras vidas, ¿no? Eso es muy científico. Hoy hablábamos con mi hermano, me viene esta idea, ¿no? De que por lo general se le echa la culpa a Dios de cuando alguien sufre. ¿Por qué las guerras por qué Dios permite
las guerras? ¿Por qué Dios permite que un niño sufra o que hagan cosas horribles, ¿no? Y entonces me vino charlando con él, dos cosas a la mente. Una es esta. Cuando uno se pregunta por qué, se pregunta o nos preguntan por qué Dios permite esto, especialmente cuando le pasa a uno, ¿no? Y la respuesta terriblemente científica, capaz un poco fría, tal vez frustrante, pero si es científica no es frustrante. Dios no lo permite. ¿De dónde la gente saca que Dios permite? Dios no lo permite. Por eso, pero la gente aún así lo hace. ¿Eso qué significa? Reacciones. Porque Krishna, o sea, el mundo material científicamente está creado de una manera muy extremadamente experta. Porque nosotros quisimos venir acá, quisimos ser Dios nosotros, y Krishna nos da el libre albedrío. Eso es algo natural, el libre albedrío. Entonces, si hacemos esto, después tenemos una reacción. Como la tercera ley de Newton, la ley de la gravedad. Uno tira algo para arriba y tiene que caer. No hay ¿Por qué Dios permite? Es lo mismo que decir, ¿por qué Dios permite que una manzana caiga? Como la famosa, como decía mi maestro espiritual una vez, le vamos a poner una sandía para cambiar la historia, no una manzana, ¿no? Como Newton, que vio caer una manzana y dijo, la ley de la gravedad, yo inventé. No, es una ley de este mundo. Entonces, ¿por qué Dios deja que caiga una manzana? Porque nosotros quisimos hacer este mundo para nosotros. Y entonces las leyes son estas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? El camino inverso. Irnos de este lugar. Para ser felices, acá no. Bueno, entonces, por un lado, Dios no permite que ocurran estas cosas. Pero lo hacemos igual. Entonces, por eso hay una reacción. En la siguiente vida, lo que dijimos recién de cuando uno quiere comer carne. La siguiente vida tiene que pagar eso. Dios no lo permite. Está el fruto de lo que ha hecho, ¿no? Y la otra que le decía a mi hermano es que me acuerdo que hay un refrán, autor anónimo decía el refrán, y está muy increíble, ¿no? Alguien decía esto, un pensador decía esto: a veces quisiera preguntarle a Dios, ¿por qué si pudiendo hacer algo, dejas que haya muerte, o sea, asesinatos, violencia, hambre y tantas cosas, ¿no? El autor anónimo decía esto: a veces quisiera preguntarle a Dios, ¿por qué dejas, si pudiendo hacer algo, ¿no? A Dios, ¿no? Si pudiendo hacer algo, dejas que haya hambre, sufrimiento, pestes, violencia? Entonces el autor dice, pero siento que él me haría la misma pregunta. Y ahí está la respuesta. Dios no tiene nada que ver. Dios, y mi maestro espiritual, concluimos esto, decía, lo que pasa es que nos estamos quejando de algo bueno, el libre albedrío. En el mundo espiritual también hay libre albedrío, otra parte de la ciencia espiritual, mucho más difícil de entender. Ahí también hay libre albedrío, pero nadie lo mal usa. Y de todos modos también, si nos vamos por ese lado, la cantidad de miles y millones de nacimientos en este mundo son así, apenas un mínimo, ¿no? En cuanto a la vida eterna. Vamos a leer un mantra más acerca de lo que debería ser un político, o lo que pasa con los políticos, con las personas que nos dirigen, ¿no? Políticos, no solamente políticos, maestros de escuela, profesores, padres, tutores, es lo mismo en realidad, ¿no? Solo que el político, volviendo a la definición de Google, vela por el bienestar público, ¿no? Del Estado, ¿no? Pero un Estado sin Dios, un Estado secular, un Estado donde no hay Dios, ¿qué bueno puede haber? Un plan social, ayuda, claro. Que maten a los asesinos, claro que ayuda, tienen que morir, porque es para el bien del asesino en realidad. No es algo político lo que estamos diciendo, es algo de la ciencia espiritual, ¿no? Porque recién dijimos de la ley del karma, la persona tiene que pagar, si muere enseguida, ya lo pagó. Claro, la mente, como tiene la capacidad de engañarnos y de engañarnos a los demás y a nosotros mismos, entonces dice, no, pero fue injusto, habría que darle otra oportunidad. Bueno, ahí lo dejamos a los sociólogos, materialistas, ¿no? Creo que hay una pregunta. A ver, termino. Bueno, a ver cuál es la pregunta. ¿Podrías explicar un poco para gente nueva qué significa irse de este mundo? Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Prabhu. Irse de este mundo. Bueno, morir. Irse de este mundo, me imagino que a eso te referís, ¿no? Irse de este mundo. No sé si será en un contexto que hablé yo recién, pero bueno, irse de este mundo significa cuando uno abandona el cuerpo. Ese irse de este mundo es inevitable, ¿no? Una persona tiene que irse de este mundo. Nadie quiere irse de este mundo, pero finalmente es la ley, como decíamos recién, que está puesta por Dios
en el mundo, en el Bhagavad Gita, acá en el capítulo 8, dice esto como Dukalayam Ashashvatam. Este mundo es Dukalayam, lo que estábamos hablando recién, el lugar de los sufrimientos. Y basado en esto que se va de este mundo a Shashvatam, y es temporal. O sea, no hay manera de mantener el cuerpo, pero el alma es eterna. Esa es la posición correcta de pensar. Atato Brahma Jigyasa, que nosotros tenemos un cuerpo humano y podemos pensar. Entonces, con esta mente humana, entonces podemos pensar que tenemos que irnos. Por eso recién dijimos esto, ¿no? Que uno empieza a pensar con esta mente humana, inteligencia, ¿cómo es la palabra? Intelecto humano. Pensamos de dónde vengo y a dónde voy. Irse de este mundo, ¿qué significa irse? Me voy, ¿no? Pero antes de ir, o sea, pero he venido de algún lado. O sea, irse y venir es como lo mismo, ¿no? Porque vengo. Entonces, ontológicamente podemos decir que venimos del mundo espiritual, ¿no? Y también ontológicamente decimos que nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Bueno, hay una ciencia. Dijiste que en este mundo es malo, así que hay que irse de este mundo. Bien, perfecto. Bueno, eso mismo. Irse de este mundo tiene muchas aristas. Una de las aristas es irse, realmente irse, que no hay, lo que dijimos recién, no hay otra. Uno tiene que abandonar el cuerpo cuando sea. Ahora, en unos años o en 300 años como un yogi. Pero también hay otra forma de irse de este mundo. Recién dijimos que Krishna decía, en el Bhagavad Gita Arjuna, que está lo que es karma, vikarma y akarma. Ese akarma significa sin reacción. Uno vive, hace todo lo mismo, pero sin estar en este mundo. Jesucristo, o sea, eso es irse de este mundo estando en este mundo, ¿no? Jesucristo decía lo mismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, le decían, pero tú eres un rey. Si tú eres un rey, ¿dónde está, ¿no? ¿Dónde está tu palacio, tus soldados, tus súbditos? Y él decía, es que mi reino no es de este mundo. Y a este que ¿cómo se llamaba? Poncio Pilato, que le decía, no me contestas, no sabes que yo tengo el poder para darte muerte o dejarte en libertad. Y él que le dijo, tú no tendrías el poder si no te hubiese sido dado, ¿no? Desde el otro mundo. Entonces, este mundo, irse a este mundo significa eso, ¿no? Que uno tiene que, o tal vez hacer mejor este mundo también, hacerlo mejor, pero mejor o no mejor, el mundo va a terminar en algún momento. No solamente nuestra vida, este cuerpo, sino el mundo completo, según las escrituras védicas, tiene un ciclo determinado de años, extremadamente establecido. Srila Prabhupada, por ejemplo, decía, y por eso decimos que lo principal en la vida de la entidad viviente, Atato Brahma Jigyasa, es indagar acerca de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y en ese indagar vamos a entender de que tenemos que servir a Dios, a Krishna. Todo el mundo entiende que es Dios. ¿Por qué? Porque Krishna dice, Krishna significa el más atractivo, y en eso más atractivo tiene potencias a pleno. Una de ellas es la renunciación. A ver, la gente que muere se va de este mundo, me imagino que es, ¿no? La gente que muere se va de este mundo. Claro, se va de este mundo, va de vuelta a otro mundo, que puede ser este mismo mundo, pero el mundo tal como lo conoce ahora no es así. Generalmente nacemos en otras especies de vida, en otras especies humanas, pero en otros lugares, ¿no? Pero quizás no del mundo material, o sí, dependiendo, eso depende del karma. Por ejemplo, me estoy recordando de que, ¿en qué libro? Me parece que el libro Volver a Nacer dice también que las relaciones entre las almas, entre las entidades vivientes, son así como las plantas acuáticas en el mar, ¿no? o la espuma, también dice. Que por la acción de las olas, a veces se encuentran las almas, ¿no? La espuma, las algas, las plantas acuáticas. Y por la acción de las olas del mar, que serían las olas del tiempo, capaz se separan para nunca más encontrarse. Entonces la gente que se muere se va de este mundo. Se va de este mundo como lo conoce, pero por lo general se vuelve a este mundo o a otros mundos de los semidioses, vuelve como animal. Así que bueno, no sé si alguien más tendrá alguna otra pregunta, si no ya vamos dejando porque ya estamos en el tiempo. Bueno, entonces la semana que viene podemos continuar con este mismo tema. Yo tenía acá del Srimad Bhagavatam por lo menos 3 tomos con varios mantras y solamente hemos leído uno solo, porque es un tema, como decimos, muy muy interesante. Tenemos que tomar en serio este tema de lo que dijimos recién, acerca de lo que es espiritualidad, verdadera espiritualidad, la política, qué papel juega la política, o nosotros dentro de la política, y especialmente lo que dijimos es esto, ¿no?
de que hay que entender de qué se trata esta ciencia espiritual para poder hacer una verdadera política y que el bien común sea real. Y para terminar, ¿no? Ese bien común que la política establece es el bien de Krishna. Y esto suena un poco difícil de entender, ¿no? Pero en la ciencia espiritual se explica muy bien, de una manera que lo podemos inteligir, pero también, como Krishna está en el corazón, también Krishna nos va a dar la capacidad de entenderlo. Y lo que siempre recomendamos, porque lo tratamos de poner en práctica todos los días, porque así nos dijo nuestro querido Acharya Srila Prabhupada, es el canto de los santos nombres de Dios, en donde no hay ninguna diferencia entre el propio Dios y este mantra, Mahamantra. Este Mahamantra es así: Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Bueno, ya lo vamos a explicar entonces. Akshay, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por los buenos conceptos. Gus, qué bueno, muy lindo. Qué bueno es saber que en el momento del Señor Chaitanya, hasta el más demoníaco puede ser elevado al plano de devoto, claro. Como el caso de Jagai y Madai, que a pesar de ser asesinos, violadores y ladrones, y todo lo peor que conocemos, hasta ahí. Claro, ejemplos extremadamente ilustrativos, Guru Maharaj diría eso, ¿no? Muy gráficos son las escrituras védicas. Bueno, este es un tema que vamos a dejar ahora, pero muchas veces ocurren cosas, por ejemplo, los Pándavas, porque uno dice, bueno, estos fueron tan malos y fueron redimidos al punto de grandes santos. Y hay grandes santos que le pasaban cosas muy malas, ¿no? Esto es una gran ciencia, pero si nosotros cantamos el Mahamantra Hare Krishna, eso está asegurado por el Acharya, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por estar y nos veremos en la próxima. De vuelta, muchas gracias Inés, Soledad, Lila y su esposo, Daniel de San Juan, Georgie López por los flyers, y gracias a todos por estar. Gracias Gus, gracias a Akshay Baladeva, gracias Lucy, gracias Rama Osuan, que es mi hermano, Federico Meyer, la estoy viendo acá. Muchas gracias por estar. Bueno, y quienes lo vean después, ojalá que lo puedan ver. Y perdón por las ofensas. Bueno, Srila Prabhupada Ki Jai, ISKCON San Juan, Nueva Jagannath Puri Ki Jai, Gaura Premanande Haribol, Hare Krishna. Gracias. Haribol.